junio de 2022, el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA recibió una transmisión de datos que, en apariencia, era una más entre miles. El telescopio espacial James Webb acababa de completar una de sus primeras observaciones espectroscópicas de un exoplaneta a más de 100 años luz de distancia. Los datos eran limpios, precisos, una proeza tecnológica, pero contenían una curiosidad científica, una mezcla de gases en la atmósfera de aquel mundo que desafiaba los modelos geoquímicos. Durante meses, casi un año, el caso permaneció como un enigma, archivado como pendiente de más análisis, un rompecabezas entre muchos otros, hasta que una reevaluación teórica, una nueva forma de mirar los mismos datos, lo cambió absolutamente todo. La respuesta no estaba en encontrar un gas, sino en la extraña conversación que varios de ellos mantenían entre sí. ¿Cómo es posible que esta pista, este diálogo químico, estuviera delante de los ojos de la ciencia y nadie lo hubiera interpretado correctamente antes? Antes de revelar lo que realmente estaba ocurriendo en aquel punto remoto del cosmos, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no vas a querer perderte lo que viene a continuación. El gran giro en esta historia no fue el descubrimiento de un nuevo planeta o una molécula exótica, sino el reconocimiento de un error fundamental en nuestra búsqueda. Durante décadas, la humanidad había estado buscando vida extraterrestre de la forma equivocada. Buscábamos ingredientes aislados como agua u oxígeno, como si estuviéramos revisando una lista de la compra cósmica. Pero la vida no es un ingrediente, es una receta, un proceso activo y ruidoso que desordena su entorno de una manera muy específica. Y por primera vez teníamos la herramienta capaz de oír ese ruido a través del abismo del espacio. La era de la caza de exoplanetas, iniciada en gran medida por el telescopio espacial Kepler, había sido un éxito rotundo. Pasamos de conocer un puñado de planetas fuera de nuestro sistema solar a confirmar la existencia de miles. El mapa galáctico se llenó de puntos, de mundos potenciales que orbitaban estrellas lejanas. La atención se centró rápidamente en un concepto que capturó la imaginación del público y guió la investigación científica: la zona habitable. Esa franja orbital, ni demasiado cerca ni demasiado lejos de una estrella, donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta. Era un primer paso lógico y necesario. Si la vida, tal como la conocemos, necesita agua, entonces debíamos empezar por buscar allí donde el agua pudiera fluir. Era una estrategia de simplificación, un filtro para reducir un universo de posibilidades a un puñado de objetivos prometedores. El catálogo de Kepler y otros observatorios terrestres nos proporcionó los objetivos. Sabíamos dónde mirar, pero el dónde era solo la mitad de la ecuación. La pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Cómo son realmente esos mundos? ¿Tienen atmósferas? Y si las tienen, ¿de qué están compuestas? Esta era una barrera tecnológica que parecía insuperable. Estábamos detectando planetas por los sutiles parpadeos que causaban al pasar frente a sus estrellas, o por el minúsculo bamboleo gravitacional que inducían en ellas. Éramos como vigilantes nocturnos que veían una sombra pasar por delante de una farola lejana, capaces de confirmar que algo estaba allí, pero sin poder distinguir sus rasgos, su forma o su naturaleza. La ciencia se encontraba en un estado de expectación contenida, con una lista de direcciones cósmicas, pero sin las herramientas para llamar a la puerta y ver quién vivía dentro. Todo esto cambió con la llegada del telescopio espacial James Webb, sucesor del Hubble, más potente. Era un tipo de observatorio completamente diferente.
Diseñado para ver el universo en el espectro infrarrojo, el Webb tenía una capacidad revolucionaria: la espectroscopia de tránsito. La idea es de una elegancia sobrecogedora. Cuando un exoplaneta pasa por delante de su estrella desde nuestro punto de vista, una pequeña fracción de la luz estelar se filtra a través de su atmósfera, si es que la tiene. Dentro de esa luz se esconde un código de barras químico. Cada molécula en la atmósfera del planeta absorbe longitudes de onda específicas de la luz. El Webb, con su sensibilidad sin precedentes, puede capturar esa luz filtrada y descomponerla, revelando qué gases están presentes a cientos de años luz de distancia. De repente, ya no solo veíamos la sombra, podíamos analizar el aire que la rodeaba. Los primeros resultados que llegaron del Webb fueron espectaculares y confirmaron el poder de esta nueva ventana al cosmos. En planetas como WASP-96b se detectó la firma inconfundible de vapor de agua. En otros se encontraron dióxido de carbono, metano y otras moléculas. La comunidad científica estaba eufórica. La tecnología funcionaba incluso mejor de lo esperado. Estábamos, por primera vez en la historia, leyendo la composición química de mundos alienígenas. Cada espectro era una victoria, otra pieza más en el vasto puzzle de la formación y evolución planetaria. Sin embargo, a medida que los datos se acumulaban, una sensación de inquietud comenzó a instalarse. Estábamos encontrando los ingredientes que esperábamos, pero nada que gritara vida. El agua, el dióxido de carbono, son comunes en el universo y pueden ser producto de procesos puramente geológicos o abióticos. Aquí es donde el viejo paradigma comenzó a resquebrajarse. La simple detección de una molécula asociada a la vida en la Tierra, como el oxígeno, no era una prueba concluyente. Los científicos sabían que el oxígeno podía acumularse en la atmósfera de un planeta muerto. Por ejemplo, la intensa radiación ultravioleta de una estrella podría romper las moléculas de vapor de agua, liberando hidrógeno al espacio y dejando atrás el oxígeno. Un planeta así podría presentar una fuerte señal de oxígeno y, sin embargo, ser un mundo completamente estéril y oxidado. Este escenario, conocido como falso positivo, se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la astrobiología. La búsqueda de vida requería un listón mucho más alto. No bastaba con encontrar una posible biofirma. Había que demostrar que no podía haber sido creada por ningún otro proceso conocido. El problema era profundo. La naturaleza es creativa y puede imitar las señales de la vida a través de la geología y la química no biológica. Un planeta con una intensa actividad volcánica podría expulsar a la atmósfera gases que en otras circunstancias podrían interpretarse como signos de actividad biológica. La interacción de la luz estelar con los minerales de la superficie también podría generar compuestos inesperados. La búsqueda se había vuelto peligrosamente ambigua. ¿Cómo podríamos estar seguros? ¿Qué señal sería tan extraña, tan inequívoca, que la única explicación plausible fuera la biología? La comunidad científica se dio cuenta de que necesitaba una nueva filosofía, una firma biológica tan robusta que no pudiera ser falsificada por un planeta sin vida. La respuesta no vendría de buscar una sola pieza del puzzle, sino de observar el cuadro completo. Fue entonces cuando un concepto que había sido teorizado durante años, pero que nunca había podido ser puesto a prueba, volvió al centro del debate: el desequilibrio químico. La idea fue propuesta inicialmente por científicos como James Lovelock y Lynn Margulis, con su hipótesis Gaia. En su forma más simple, postula que la vida no solo habita un planeta, sino que lo transforma activamente, manteniéndolo en un estado de profundo desequilibrio.
Una atmósfera sin vida, con el tiempo, tiende a alcanzar un equilibrio químico. Los gases reaccionan entre sí hasta que se asientan en su estado más estable y de menor energía, como una bola que rueda hasta detenerse en el fondo de un valle. Pero la vida es un motor que constantemente empuja la bola cuesta arriba, produciendo y consumiendo gases, manteniendo la atmósfera en un estado dinámico y altamente improbable. El ejemplo más claro de este fenómeno es nuestro propio planeta. La atmósfera de la Tierra contiene cantidades significativas de oxígeno y metano. Químicamente, estas dos moléculas no deberían coexistir. El oxígeno es altamente reactivo y en presencia de luz solar debería destruir el metano en un tiempo geológicamente muy corto. Si la Tierra fuera un planeta sin vida, cualquier rastro de metano habría desaparecido hace eones. Sin embargo, nuestra atmósfera está llena de él. ¿Por qué? Porque la vida lo está produciendo constantemente. Miles de millones de microbios en humedales, en el sistema digestivo de los animales, bombean metano a la atmósfera sin cesar. Al mismo tiempo, las plantas y las cianobacterias producen oxígeno a través de la fotosíntesis. La presencia simultánea de ambos gases es una firma de desequilibrio casi inconfundible. Es la receta de la vida. Este fue el cambio de paradigma. La nueva estrategia ya no era buscar gases individuales, sino buscar combinaciones de gases termodinámicamente incompatibles. Se trataba de buscar una atmósfera que estuviera en guerra consigo misma, una guerra química mantenida por un motor biológico a escala planetaria. Esta biofirma de desequilibrio era mucho más difícil de falsificar por procesos geológicos. Mientras que un volcán podría liberar un gas, es extremadamente improbable que un proceso geológico produzca y mantenga de forma continua y masiva dos o más gases que se aniquilan mutuamente. Encontrar una atmósfera así sería como encontrar un coche con el motor encendido, el acelerador a fondo y el freno pisado al mismo tiempo. Algo tiene que estar activamente manteniendo ese estado de tensión, y ese algo, la explicación más plausible, sería la biología. Con esta nueva perspectiva, los científicos volvieron a los datos del James Webb. Ya no buscaban picos aislados en el espectro que indicaran la presencia de una molécula. Ahora, utilizando modelos computacionales avanzados, buscaban patrones, combinaciones, la firma de una química que no debería existir. Programaron los instrumentos para analizar no solo los gases más abundantes, sino también para rastrear moléculas menores, cuya presencia junto a otras pudiera delatar el desequilibrio. La búsqueda se volvió más sutil, más compleja y al mismo tiempo mucho más poderosa. Era como pasar de buscar una palabra específica en un libro a intentar comprender la gramática de un lenguaje completamente nuevo. El objetivo era encontrar una frase químicamente incoherente, una frase que solo la vida podría escribir en la atmósfera de un mundo. La atención se centró en candidatos específicos que el Webb ya había comenzado a observar. Uno de los más intrigantes era K2-18b, un planeta situado a 124 años luz de distancia en la constelación de Leo. K2-18b es un mundo fascinante y extraño. Es más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno, una categoría de planeta conocida como subneptuno, que no existe en nuestro sistema solar. Orbita a su estrella, una enana roja dentro de la zona habitable, y observaciones previas ya habían sugerido la presencia de vapor de agua en su atmósfera. Algunos científicos lo clasificaron como un planeta océano, un mundo potencialmente cubierto por un océano global bajo una densa atmósfera rica en hidrógeno. Era un laboratorio natural perfecto para poner a prueba la nueva teoría del desequilibrio.
El equipo encargado de analizar los datos de K2-18b, liderado por la Universidad de Cambridge, no solo confirmó la presencia de metano y dióxido de carbono, algo esperado en una atmósfera rica en hidrógeno. Descubrieron algo más, una posible detección de una molécula llamada sulfuro de dimetilo, o DMS. En la Tierra, el DMS es producido casi exclusivamente por procesos biológicos, en particular por el fitoplancton en los océanos. Es el compuesto que le da al mar su olor característico. Por sí sola, la detección era tentativa y necesitaba confirmación, pero la implicación era monumental. Encontrar DMS en un planeta con un océano de agua líquida sería un indicio extraordinariamente fuerte. La presencia de metano, dióxido de carbono y potencialmente DMS comenzaba a dibujar el retrato de una atmósfera compleja y químicamente activa. La posible detección de sulfuro de dimetilo fue la primera pista tangible de que este nuevo enfoque podría dar sus frutos. Aunque los propios científicos subrayaron la necesidad de más observaciones para confirmar la presencia de DMS, el hallazgo generó una oleada de excitación y debate. No se trataba de una prueba definitiva, pero era una demostración de que el James Webb tenía la capacidad de detectar este tipo de moléculas complejas, incluso en pequeñas cantidades y a enormes distancias. La búsqueda de vida había entrado en una nueva fase, una fase de química forense a escala cósmica. Cada espectro era ahora una escena del crimen potencial, y los científicos eran los detectives que buscaban las pistas, las contradicciones que delataran la presencia del principal sospechoso, la biología. El caso de K2-18b ilustraba perfectamente el nuevo desafío. No bastaba con encontrar DMS. Los investigadores ahora tenían que ejecutar complejos modelos por ordenador para determinar si algún proceso geológico o fotoquímico desconocido podría producir esta molécula en las condiciones específicas de ese mundo. ¿Podría la interacción de la luz de la enana roja con una sopa química exótica en la atmósfera o en el océano generar DMS sin la ayuda de la vida? Tenían que descartar todas las demás posibilidades antes de poder considerar seriamente la opción biológica. La ciencia avanzaba con cautela, con el escepticismo y el rigor que una afirmación tan extraordinaria exige. El listón estaba increíblemente alto, pero por primera vez parecía que teníamos la capacidad de saltarlo. Así, a principios de 2023, la astronomía se encontraba en un punto de inflexión. Armados con una herramienta de poder sin precedentes, como el James Webb, y guiados por una nueva y robusta teoría sobre cómo detectar la vida, los científicos comenzaron a reexaminar el cosmos. La pregunta ya no era simplemente ¿hay alguien ahí fuera?, sino una mucho más precisa y analítica. ¿Podemos detectar la inevitable firma de su metabolismo en la atmósfera de su mundo? La búsqueda se había transformado de una expedición de pesca con una red de malla ancha a una cirugía de precisión. El objetivo estaba claro, la herramienta estaba lista y los candidatos esperaban en silencio en la oscuridad. El universo estaba a punto de ser interrogado de una forma completamente nueva y nadie sabía qué respuestas podría ofrecer. Pero la promesa de una nueva era en la astronomía chocó de frente con una verdad tan antigua como el propio universo. Nuestro conocimiento es, y siempre será, una reconstrucción basada en fragmentos. Los datos del James Webb, aunque asombrosamente precisos, no son una ventana clara y continua hacia otro mundo. Son una colección de fotones que han viajado durante más de un siglo a través del vacío, una postal cósmica desgastada por el tiempo y la distancia. Cada espectro es un eco,
una memoria incompleta de un momento que ya pasó. La ciencia se enfrentaba ahora a su mayor desafío: aprender a leer entre las líneas de una historia a la que le faltaban páginas, a interpretar el silencio tanto como el sonido. La búsqueda de vida no era solo una cuestión de tecnología, sino de arqueología cósmica. La primera y más fundamental limitación es la propia naturaleza de la luz. Cuando los instrumentos del Webb capturan el espectro de K2-18b, no están viendo el planeta tal como es hoy. Están viendo una imagen de hace 124 años, el tiempo que su luz ha tardado en cruzar el abismo interestelar para llegar hasta nosotros. Estamos observando el pasado. Cualquier cambio dinámico en su atmósfera, cualquier evento catastrófico o, por el contrario, cualquier florecimiento biológico que haya ocurrido en el último siglo, es completamente invisible para nosotros. Somos historiadores mirando un retrato antiguo, intentando adivinar la vida de la persona retratada, sin saber que quizás la casa que aparece al fondo ya no existe. Esta brecha temporal es la primera y más insalvable zona ciega en nuestra exploración del cosmos. A esta limitación temporal se le suma un enemigo mucho más inmediato y persistente: el ruido estadístico, la señal que los científicos buscan. La absorción de luz por parte de una molécula en la atmósfera de un exoplaneta es increíblemente débil. Es el equivalente a intentar detectar el calor de una luciérnaga a miles de kilómetros de distancia mientras está sentada junto a una hoguera encendida. La luz de la estrella anfitriona es millones de veces más brillante que la tenue firma atmosférica. Los detectores del telescopio, por muy sensibles que sean, recogen inevitablemente ruido de fondo, fluctuaciones aleatorias de su propia electrónica y de fuentes cósmicas. Separar la señal real del ruido es un proceso estadístico complejo, y siempre existe el riesgo de que un pico de ruido sea malinterpretado como una detección real, un fantasma en los datos que nos lleve por un camino equivocado. Para comprender la fragilidad de la memoria cósmica, a veces basta con mirar a nuestros propios archivos. Pensemos en las sondas Voyager lanzadas en 1977. Sus datos sobre Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno revolucionaron nuestra comprensión del sistema solar exterior. Sin embargo, esa información fue grabada en cintas magnéticas de 8 pistas, una tecnología hoy obsoleta. Con el paso de las décadas, algunas de esas cintas se han degradado y los equipos para leerlas son piezas de museo. Hemos perdido fragmentos de nuestra propia historia de exploración. Si esto ocurre con datos que recibimos directamente a través de antenas, ¿qué no ocurrirá con la luz que ha sido filtrada, dispersada y atenuada a lo largo de un viaje de cientos de años luz? El universo no guarda copias de seguridad. Cada fotón perdido es una palabra borrada para siempre. Además, la propia estrella anfitriona puede convertirse en una fuente de confusión. Las enanas rojas como TRAPPIST-1 o la estrella de K2-18 son conocidas por su temperamento volátil. Son propensas a violentas llamaradas y a tener grandes manchas estelares, regiones más frías y oscuras en su superficie. Cuando el planeta transita frente a la estrella, si pasa por delante de una de estas manchas, el cambio en el espectro de luz puede imitar la firma de ciertas moléculas en la atmósfera del planeta, como el vapor de agua. Es un acto de ventriloquia cósmica. Los científicos deben modelar y restar meticulosamente la actividad de la estrella de los datos, pero es un proceso imperfecto. La estrella puede estar mintiendo sobre la verdadera composición de su planeta, creando una ilusión química que nos engañe durante años. La observación del cosmos tampoco es una vigilancia continua. El tiempo de uso de telescopios como el James Webb
Es un recurso increíblemente valioso y limitado, disputado por miles de científicos de todo el mundo. Un equipo de investigación puede obtener unas pocas horas de observación para su objetivo y luego tener que esperar meses o incluso años para volver a mirarlo. En ese intervalo, cualquier cosa podría haber sucedido. Un evento transitorio, como una erupción volcánica masiva que altere temporalmente la química atmosférica, podría ser completamente pasado por alto. Obtenemos instantáneas, no una película. La historia del planeta se nos presenta como un libro al que le han arrancado capítulos al azar, y debemos intentar reconstruir la trama completa a partir de los fragmentos que nos quedan, incluso si la detección de una molécula, como el sulfuro de dimetilo en K2-18b, se confirmara más allá de toda duda. La interpretación seguiría siendo un campo de minas. En la Tierra, el DMS es abrumadoramente biológico, pero K2-18b no es la Tierra, es un mundo subneptuno, posiblemente con un océano de agua líquida bajo una atmósfera densa de hidrógeno y a presiones y temperaturas que no existen en nuestro planeta. Podría existir un proceso geoquímico desconocido, una interacción exótica entre el agua supercrítica, las rocas del manto y la radiación estelar que produzca DMS sin necesidad de vida. La respuesta es que no lo sabemos. Estamos extrapolando nuestra bioquímica a un entorno radicalmente alienígena, y esa extrapolación es una de las zonas ciegas teóricas más peligrosas de la astrobiología. Nuestra visión también está limitada, literalmente, a la superficie. La espectroscopia de tránsito nos informa sobre las capas superiores de la atmósfera. No nos dice nada sobre lo que ocurre debajo de las nubes, en la superficie o en las profundidades de un posible océano. Un planeta podría tener una atmósfera que parece prometedora, con indicios de desequilibrio químico, pero su superficie podría ser un infierno radiactivo o su océano ser tan ácido que la vida compleja sería imposible. Estamos juzgando el libro por su portada atmosférica, sin tener forma de leer los capítulos que describen el verdadero entorno donde la vida tendría que surgir y prosperar. Esta incapacidad para ver más allá del velo atmosférico es una barrera fundamental que la tecnología actual aún no puede superar. Luego están los propios instrumentos. El espectrógrafo de infrarrojo cercano NIRSPEC y el instrumento de infrarrojo medio MIRI del James Webb son maravillas de la ingeniería, pero no son perfectos. Cada detector tiene sus propias peculiaridades, sus sensibilidades y sus artefactos. Un rayo cósmico de alta energía que impacta en un píxel del detector puede crear una señal falsa que debe ser identificada y eliminada. Las minúsculas vibraciones del propio telescopio, causadas por el giro de sus ruedas de reacción, pueden introducir patrones sutiles en los datos. El proceso de calibración y limpieza de los datos brutos es una tarea hercúlea, un intento de borrar las huellas dactilares del observador para revelar la verdadera naturaleza de lo observado. Pero siempre queda la duda: ¿es esa débil señal una molécula alienígena o un eco del propio telescopio? La misión Voyager, una vez más, nos ofrece una lección de humildad en tiempo real. Hoy las dos sondas se encuentran en el espacio interestelar más allá de la influencia del Sol. Son nuestros únicos centinelas directos en ese territorio inexplorado. Sin embargo, sus generadores termoeléctricos de radioisótopos se están agotando. La NASA se ve obligada a apagar instrumentos uno por uno para conservar energía. Estamos perdiendo nuestros sentidos en la frontera más lejana. La memoria que estas sondas están construyendo sobre el medio interestelar local se está volviendo más borrosa, más fragmentada con cada instrumento que se apaga.
es una metáfora perfecta de nuestro conocimiento cósmico, una luz que se desvanece lentamente, recordándonos que toda observación es finita y que la oscuridad siempre reclama sus dominios. Nuestra comprensión también está encadenada a nuestros modelos computacionales. Para interpretar un espectro, los científicos lo comparan con modelos que simulan cómo sería la atmósfera de un planeta con diferentes combinaciones de gases. Pero estos modelos se basan en nuestras actuales leyes de la física y la química y en suposiciones sobre procesos como la formación de nubes o la circulación atmosférica en mundos muy diferentes al nuestro. Si una de esas suposiciones es incorrecta, todo el modelo puede llevar a una conclusión errónea. Es como intentar traducir un idioma antiguo con un diccionario incompleto. Podemos captar el sentido general, pero los matices cruciales, y quizás la verdad misma, se nos pueden escapar por completo. Nuestro propio sistema solar nos ofrece un cuento con moraleja. Venus. Si lo observáramos desde años luz de distancia con la tecnología actual, veríamos un planeta rocoso de tamaño similar a la Tierra, situado justo en el borde interior de la zona habitable del Sol. Podríamos considerarlo un candidato prometedor. Sin embargo, sabemos que su superficie es un infierno de 460 grados Celsius, con una aplastante atmósfera de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico. La historia de Venus, que probablemente tuvo océanos en su pasado antes de que un efecto invernadero desbocado lo esterilizara, es una memoria perdida que solo podemos reconstruir a través de sondas y modelos. Su estado actual es un recordatorio brutal de cómo datos aparentemente prometedores pueden ocultar una realidad completamente hostil a la vida. El rigor científico exige que cualquier descubrimiento extraordinario sea confirmado de forma independiente. Pero, ¿cómo se confirma una detección al límite de la capacidad del telescopio más potente jamás construido? Otros observatorios, tanto terrestres como espaciales, carecen de la sensibilidad del Webb en las longitudes de onda infrarrojas cruciales para este tipo de análisis. Esto crea la posibilidad de un descubrimiento huérfano, una señal tentadora y única en los datos del Webb que no puede ser verificada por ningún otro instrumento. Quedaría en un limbo científico, una posibilidad fascinante pero no probada, una nota a pie de página en la historia de la astronomía, en lugar del titular que podría haber sido. La carga de la prueba recae sobre un único observador, una situación incómoda para una empresa que se basa en el consenso y la reproducibilidad. No podemos ignorar el factor humano. Los científicos, a pesar de su entrenamiento en la objetividad, no son inmunes al sesgo de confirmación, la tendencia a interpretar la nueva evidencia como confirmación de las propias creencias o teorías existentes. La búsqueda de vida extraterrestre es una de las empresas más emocionantes y con mayor carga emocional de la ciencia. El deseo de encontrar algo es inmenso. Este deseo puede inconscientemente llevar a los investigadores a dar más peso a los datos que apoyan una biofirma y a restar importancia a los que la contradicen. El proceso de revisión por pares está diseñado para mitigar esto, pero la primera interpretación de un conjunto de datos ambiguos siempre estará filtrada por la perspectiva y las esperanzas de quienes lo analizan. Ampliando la perspectiva, toda nuestra cosmología es una reconstrucción basada en ecos. Nuestra memoria más antigua del universo es el fondo cósmico de microondas, la luz fósil del Big Bang. Es una imagen increíblemente detallada de cómo era el cosmos cuando solo tenía 380.000 años. Pero los 13.800 millones de años que siguieron, el tiempo durante el cual se formaron las galaxias, las estrellas y los planetas, es una brecha inmensa
que llenamos con simulaciones y observaciones de objetos a diferentes distancias y, por tanto, de diferentes épocas. Estamos reconstruyendo la historia del universo a partir de fotografías dispersas de sus diferentes edades, sin haber visto nunca la película completa. Cada galaxia lejana es un fotograma, pero la conexión entre ellos es obra de la teoría, no de la observación directa. Irónicamente, la propia abundancia de datos del James Webb crea una nueva forma de zona ciega. El telescopio genera una cantidad de información tan colosal que analizarla por completo es un desafío monumental. Los algoritmos y la inteligencia artificial ayudan a cribar este diluvio de datos, pero están programados para buscar lo que esperamos encontrar. Una señal verdaderamente extraña, algo que no se ajuste a ningún modelo preconcebido de biofirma o de proceso geológico, podría ser clasificada como ruido o un artefacto instrumental y descartada. En nuestra búsqueda de la aguja en el pajar cósmico, podríamos estar tirando, sin saberlo, una pieza de tecnología alienígena porque no se parece a una aguja. La memoria del universo podría estar gritándonos, pero nuestro sistema para escucharla podría estar diseñado para ignorar su lenguaje. Así, la ciencia se encuentra en una posición paradójica. Poseemos la herramienta más poderosa de la historia para buscar vida, pero cada nueva observación nos hace más conscientes de nuestras propias limitaciones. Trabajamos con luz antigua, datos ruidosos, modelos incompletos y la posibilidad siempre presente de que la naturaleza tenga trucos que aún no imaginamos. Esta no es una confesión de fracaso, sino todo lo contrario. Es la máxima expresión del rigor científico, el reconocimiento honesto de la incertidumbre. Saber lo que no sabemos es el primer y más crucial paso para diseñar las próximas preguntas, los próximos telescopios y las próximas misiones que algún día podrían llenar los vacíos en la memoria rota del cosmos. Fue en este contexto de humildad y autoconciencia donde se produjo el cambio. No fue un único evento, ni el grito de eureka de un científico solitario. Fue más bien como el lento amanecer en un mundo alienígena, un despertar gradual a una nueva luz. La comunidad científica, ahora plenamente consciente de las trampas de los falsos positivos y de las limitaciones de sus herramientas, estaba preparada para una nueva forma de mirar. El cambio no provino de encontrar una nueva ley de la física, sino de aplicar las que ya conocíamos con una disciplina y un rigor sin precedentes. La teoría del desequilibrio químico había proporcionado el mapa, y el telescopio espacial James Webb era el vehículo. Ahora solo necesitaban elegir el destino correcto para iniciar el viaje más importante de la historia. El destino elegido fue K2-18b. Este mundo, a 124 años luz de distancia, ya había capturado la imaginación de los astrónomos. No era un gemelo de la Tierra, sino algo mucho más exótico, un planeta iceano, un mundo potencialmente cubierto por un vasto océano de agua líquida bajo una atmósfera aplastante y rica en hidrógeno. Era el escenario perfecto para un tipo de vida radicalmente diferente. Para el equipo internacional liderado desde la Universidad de Cambridge, K2-18b no era solo otro objetivo en la lista, era el laboratorio definitivo. Si la biofirma del desequilibrio era una teoría viable, un mundo acuático como este, que recibe una cantidad de luz estelar similar a la de la Tierra, era el lugar ideal para buscarla. Se solicitaron y concedieron preciosas horas de observación con el Webb. La caza había comenzado. La campaña de observación fue un ejercicio de paciencia cósmica. Durante varias horas, mientras K2-18b transitaba frente a su pequeña estrella enana roja, el James Webb permaneció inmóvil con su gigantesco espejo dorado
apuntando a ese único punto en el cielo. Los instrumentos NIRSPEC y MIRI bebieron la luz estelar, capturando el espectro de la estrella antes, durante y después del tránsito. El objetivo era medir la minúscula fracción de luz que se filtraba a través de la atmósfera del planeta, una señal tan débil que es comparable a detectar la luz de una vela junto a un faro a miles de kilómetros de distancia. En el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, los datos comenzaron a fluir, convertidos en unos y ceros, listos para ser ensamblados en el retrato químico de un mundo lejano. El primer análisis de los datos fue, en cierto modo, una confirmación tranquilizadora. El equipo identificó rápidamente las firmas robustas y esperadas de metano y dióxido de carbono. Esto por sí solo ya era un logro notable, pues pintaba la imagen de una atmósfera rica en carbono, un ingrediente fundamental para la vida tal como la conocemos. La presencia de estas moléculas era consistente con los modelos de un planeta iceano. Sin embargo, no era una prueba de nada extraordinario. Muchos mundos sin vida en el universo podrían tener atmósferas similares. El equipo había encontrado los ladrillos, pero no había ninguna señal de que alguien los estuviera usando para construir una casa. La verdadera investigación, la búsqueda de la anomalía, apenas acababa de empezar. Fue durante el análisis detallado de los datos, al limpiar el espectro de ruido y de la contaminación de la propia estrella, cuando algo llamó la atención de los investigadores. Era una pequeña muesca en el gráfico, una línea de absorción muy sutil en una longitud de onda donde no esperaban encontrar nada significativo. Al principio, se descartó como un posible artefacto del instrumento o una fluctuación estadística. En la astronomía de vanguardia, es mucho más probable que una señal extraña sea un error que un descubrimiento. El equipo procedió con un escepticismo extremo, aplicando todos los filtros y pruebas de diagnóstico a su disposición para intentar hacer desaparecer la señal. Pero la muesca se negaba a irse. Era débil, pero persistente. Estaba realmente en los datos. Comenzó entonces un minucioso proceso de eliminación, una investigación forense a escala interestelar. ¿Podría la señal provenir de la estrella? Modelaron la actividad de la enana roja, incluyendo posibles manchas estelares, pero la señal no encajaba. ¿Podría ser un problema con la calibración de los instrumentos del web? Compararon los datos con observaciones de otros objetos para asegurarse de que no era un fantasma del propio telescopio. Quizás una molécula conocida cuya firma se hubiera deformado por las condiciones extremas de presión y temperatura de K2-18b. Corrieron simulaciones con bases de datos espectrales ampliadas, explorando todas las posibilidades químicas conocidas. Semana tras semana, cada explicación convencional era descartada. La anomalía seguía allí, sin nombre y sin explicación, un susurro en la oscuridad. El momento del despertar llegó cuando un miembro del equipo, trabajando con modelos de moléculas orgánicas complejas, decidió probar una posibilidad remota. Introdujo en la simulación el espectro de absorción del sulfuro de dimetilo, o DMS, y entonces ocurrió. La línea del modelo encajó con la muesca anómala en los datos de K2-18b casi a la perfección. Hubo un silencio en la sala de control virtual donde los científicos compartían sus pantallas. En la Tierra, el DMS es una molécula con una conexión abrumadoramente biológica. Es liberada en cantidades masivas por el fitoplancton en los océanos y es responsable, en gran parte, del característico olor a mar. Encontrar una posible traza de esta molécula en un mundo oceánico a 124 años luz de distancia no era solo una curiosidad, era una pista sísmica.
La noticia se extendió como la pólvora dentro de los círculos cerrados de la astrofísica, bajo estrictos embargos, antes de cualquier publicación. La implicación era tan profunda que la reacción inicial no fue de euforia, sino de una inmensa cautela y una sensación de responsabilidad abrumadora. El equipo sabía que estaba al borde de uno de los mayores descubrimientos de la historia, pero también sabía que un error podría desacreditar el campo durante décadas. No se trataba de una prueba definitiva de vida, y lo recalcaron en cada conversación interna. Era una posible detección, una evidencia tentadora que requería una confirmación urgente y más observaciones. Pero por primera vez no estaban hablando de agua o de ingredientes básicos. Estaban hablando de un producto metabólico específico. Aquí es donde la teoría del desequilibrio químico cobró vida de forma espectacular. La importancia del hallazgo no residía únicamente en la posible presencia de DMS. Residía en su coexistencia con el metano en una atmósfera rica en hidrógeno como la de K2-18b. Las reacciones fotoquímicas impulsadas por la luz de la estrella deberían destruir el DMS con relativa rapidez. Al mismo tiempo, el metano y el dióxido de carbono interactúan entre sí. Encontrar todas estas moléculas juntas, en las proporciones detectadas, sugería que algo las estaba reponiendo activamente. La atmósfera de K2-18b no parecía estar en un estado de equilibrio perezoso. Parecía estar viva, en un estado de agitación química constante. Era la receta completa. El motor encendido con el freno pisado. El coche con ambos pedales presionados. El siguiente paso fue crucial. Intentar falsificar su propia hipótesis. El equipo se convirtió en su propio abogado del diablo, colaborando con geofísicos y químicos planetarios para idear cualquier escenario abiótico, por exótico que fuera, que pudiera explicar los datos. ¿Podría una forma desconocida de vulcanismo submarino bajo las inmensas presiones del océano de K2-18b liberar esta mezcla de gases? ¿Podría la interacción de los rayos cósmicos con una capa de aerosoles orgánicos en la alta atmósfera generar DMS sin vida? Crearon los modelos informáticos más sofisticados hasta la fecha, simulando la geoquímica de un mundo iceano con un detalle sin precedentes, y ninguno de sus modelos abióticos lograba reproducir la combinación observada de metano, dióxido de carbono y DMS de forma estable. El artículo científico fue finalmente enviado a una de las revistas más prestigiosas del mundo, donde se sometió a un riguroso proceso de revisión por pares. Los revisores anónimos, expertos mundiales en el campo, analizaron cada línea del código, cada cálculo y cada interpretación. Fue un proceso intenso que duró meses. Cuestionaron las estadísticas, pidieron análisis de sensibilidad adicionales y desafiaron las conclusiones. El equipo de Cambridge respondió a cada pregunta con más datos y modelos mejorados. Finalmente, los revisores estuvieron de acuerdo. Aunque la interpretación biológica seguía siendo especulativa, la detección de las moléculas y la falta de una explicación geológica plausible eran científicamente sólidas. El artículo fue aceptado para su publicación. La ciencia había hablado. El anuncio público, realizado a través de un comunicado de prensa de la NASA y la Agencia Espacial Europea, fue un modelo de contención científica. Los titulares de todo el mundo gritaron, posible señal de vida, pero los científicos fueron mucho más medidos. Enfatizaron que la detección de DMS era tentativa y necesitaba más datos para ser confirmada. Subrayaron que, aunque en la Tierra es biológico, podría existir un proceso desconocido en K2-18b que lo produjera, pero el mensaje subyacente era inconfundible. Habían encontrado algo excepcional,
algo que encajaba con nuestras teorías sobre cómo podría ser una biofirma real. El velo del cosmos se había rasgado ligeramente, y lo que se vislumbraba detrás era profundamente emocionante. Este descubrimiento transformó instantáneamente la estrategia de búsqueda de vida. K2, 18b y otros planetas iceanos similares pasaron de ser curiosidades teóricas a objetivos de máxima prioridad para el James Webb y para futuros telescopios. La idea de buscar simplemente en la zona habitable se volvió obsoleta. Ahora la búsqueda se centraba en la zona de detectabilidad de desequilibrio, buscando mundos con las condiciones adecuadas no solo para albergar vida, sino para que esa vida produzca una firma atmosférica que podamos detectar. A través de años luz, despacio, la ciencia había pasado de buscar bienes inmuebles cósmicos a buscar la actividad química que delatara la presencia de inquilinos. El despertar fue colectivo, no solo para el público, sino para la propia comunidad científica. La astrobiología había salido de los confines de la teoría para entrar de lleno en la era de la ciencia observacional. Ya no se trataba de ¿qué pasaría si? Ahora se trataba de esto es lo que los datos nos dicen. Cada nuevo espectro de un exoplaneta se analizaba ahora con esta nueva perspectiva, buscando no solo moléculas individuales, sino las relaciones entre ellas. La gramática de un posible lenguaje biológico escrito en la luz. El universo se había vuelto de repente un lugar mucho más interesante y lleno de posibilidades. La historia de K2-18b también reveló la profunda interconexión de las diferentes disciplinas científicas. Para interpretar un puñado de fotones de un mundo lejano, se necesitó la experiencia de astrónomos, físicos, químicos, geólogos y biólogos. La búsqueda de vida extraterrestre se había convertido en uno de los esfuerzos más colaborativos y multidisciplinares de la historia de la ciencia, uniendo a personas de todo el mundo en torno a una única y profunda pregunta. Era un reflejo de cómo la vida misma podría funcionar, una red compleja de interacciones que crea algo mucho mayor que la suma de sus partes. El impacto emocional en los propios investigadores fue palpable. En entrevistas posteriores, miembros del equipo describieron la sensación de asombro y humildad al ser los primeros seres humanos en ver estas pistas. No era la arrogancia del descubrimiento, sino el peso de la posibilidad. Se habían convertido en los custodios de un secreto potencial del universo. Un secreto que podría cambiar para siempre el lugar de la humanidad en el cosmos. Su trabajo ya no era solo académico. Se había convertido en una parte fundamental de la historia de la exploración humana. Así, la ciencia se despertó a una nueva realidad. El silencio que habíamos escuchado durante tanto tiempo desde el cosmos podría no haber sido un signo de ausencia, sino simplemente el resultado de que estábamos escuchando en la frecuencia equivocada. No buscábamos una llamada de radio, sino el zumbido químico de un metabolismo planetario. Y en K2-18b, por primera vez, creímos haber sintonizado esa frecuencia. El camino a seguir estaba claro. Más observaciones, telescopios más potentes y modelos más sofisticados. El despertar no fue el final de la búsqueda, sino el verdadero comienzo. La humanidad había abierto los ojos y, por primera vez, veía el universo no como un vasto vacío salpicado de luces, sino como un océano de posibilidades químicas, esperando ser exploradas. El descubrimiento en K2-18b no fue un punto final, sino un punto de partida. No solo nos dio un nuevo lugar al que mirar, sino una nueva forma de ver todo el universo. De repente, décadas de datos archivados, observaciones de telescopios como el Hubble o el ya retirado Spitzer, dejaron de ser reliquias de un pasado de menor resolución.
se convirtieron en un vasto tesoro sin explorar, un continente dormido de información que ahora, armados con el conocimiento de qué buscar, podíamos empezar a cartografiar. La comunidad científica se dio cuenta de que quizás la primera pista de vida extraterrestre no vendría de una nueva observación del James Webb, sino de un viejo archivo digital, esperando pacientemente a que la pregunta correcta fuera formulada. La casa no solo era en el cielo, sino también en nuestros propios discos duros. Esta reinterpretación cósmica no es simplemente un acto de mirar de nuevo los mismos gráficos. Es un proceso impulsado por una fuerza que no existía para las generaciones anteriores de astrónomos: el poder computacional masivo. Los superordenadores modernos como el Summit en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge o el Mare Nostrum en Barcelona pueden procesar en horas lo que habría llevado años. Permiten a los científicos ejecutar modelos atmosféricos de una complejidad inimaginable, simulando miles de variables químicas y físicas a la vez. Es como tomar una vieja fotografía en blanco y negro, granulada y borrosa, y aplicarle un algoritmo de inteligencia artificial que no solo la colorea, sino que revela texturas, detalles y profundidades que siempre estuvieron latentes en la información original, pero que nuestros ojos y herramientas de entonces eran incapaces de percibir. Un ejemplo paradigmático es el sistema TRAPPIST-1, un conjunto de 7 planetas rocosos del tamaño de la Tierra que orbitan una estrella enana ultrafría a solo 40 años luz. Antes del Webb, telescopios como el Spitzer lo observaron extensamente. Aquellos datos iniciales eran ambiguos. Las atmósferas, si existían, parecían planas y sin rasgos distintivos. Sin embargo, al volver a analizar esos viejos datos de Spitzer con los nuevos modelos de desequilibrio químico y las plantillas espectrales perfeccionadas por el Webb, los científicos han empezado a ver patrones sutiles. Una ligera asimetría en la curva de Minnesota. Luz de un tránsito, antes descartada como ruido, ahora se reinterpreta como la posible firma de una capa de nubes o neblina de composición específica. Un velo que podría estar ocultando un mundo mucho más activo y complejo de lo que se pensaba. La clave de esta revolución es la espectroscopia avanzada. El James Webb nos proporciona plantillas espectrales de una pureza y precisión sin precedentes para una gran variedad de moléculas. Estas plantillas son como la huella dactilar perfecta de un compuesto químico. Armados con ellas, los científicos pueden volver a los espectros de menor resolución del Hubble y buscar coincidencias. Es un proceso similar a la tecnología de reconocimiento facial. Con una imagen de alta calidad como referencia, un software puede identificar a una persona en una vieja fotografía de baja resolución y llena de gente. De la misma manera, una débil e incierta señal de metano en un espectro del Hubble de hace 15 años, al ser comparada con la prístina firma de metano obtenida por el Webb, puede ganar de repente una significancia estadística abrumadora. Un veterano astrónomo del Observatorio Europeo Austral recuerda haber analizado datos del Very Large Telescope a principios de los 2000. Su equipo detectó fluctuaciones erráticas en la luz de una estrella con un planeta gigante gaseoso. Las catalogaron como ruido estelar o un posible artefacto instrumental. Una nota a pie de página en su investigación. 20 años después, un equipo de postdoctorados utilizando algoritmos de aprendizaje automático entrenados con datos del Webb reanalizó esas mismas fluctuaciones. Descubrieron que el ruido tenía un patrón periódico que encajaba perfectamente con el modelo de un gigantesco sistema de tormentas en la atmósfera del exoplaneta, un vórtice meteorológico del tamaño de la Tierra. La señal siempre estuvo ahí,
pero la gramática para leerla acababa de ser inventada. Esta nueva visión no se limita a las atmósferas. La interferometría, una técnica que combina la luz de múltiples telescopios para crear un observatorio virtual del tamaño de un continente, como el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, en Chile, también está viviendo una segunda juventud. Antiguos datos de radioastronomía que mostraban discos protoplanetarios como manchas difusas se están reprocesando con algoritmos que corrigen las distorsiones atmosféricas con una precisión exquisita. De repente, esas manchas revelan estructuras complejas, anillos, huecos y espirales donde los planetas están naciendo. Podemos incluso mapear la distribución de moléculas orgánicas complejas dentro de estas guarderías estelares, reinterpretando los lugares de nacimiento de los planetas como vastos laboratorios químicos donde los ingredientes de la vida se cocinan a escala cósmica. Más allá de los números y los gráficos, la tecnología moderna nos permite visualizar estos mundos. Los superordenadores no solo analizan, sino que reconstruyen. A partir de los datos espectrales fragmentados de un tránsito que dura apenas unas horas, los científicos pueden ahora generar modelos tridimensionales dinámicos de la atmósfera de un exoplaneta. Pueden simular la circulación de los vientos, la formación de nubes y la distribución del calor entre el lado diurno y el nocturno. Estas reconstrucciones 3D, que se pueden explorar en entornos de realidad virtual, convierten un conjunto de datos abstractos en un lugar tangible. Permiten a los científicos desarrollar una intuición sobre estos mundos alienígenas, planteando nuevas preguntas que nunca surgirían de mirar una simple curva de luz en una pantalla. Tomemos el caso de GJ 284b, una supertierra estudiada durante años y considerada algo decepcionante porque su atmósfera parecía completamente opaca y sin rasgos. Las observaciones iniciales sugerían que estaba cubierta por una capa de nubes tan densa que era imposible ver qué había debajo. Durante mucho tiempo fue relegada a una categoría de menor interés. Sin embargo, un reanálisis reciente, combinando datos del Hubble y modelos de formación de nubes más sofisticados, ha propuesto una nueva interpretación. Las nubes no serían de agua, sino de cloruro de potasio o sulfuro de zinc, formadas a una altitud específica. Esta composición química revela información sobre el interior del planeta y sugiere que bajo ese exótico velo podría existir una atmósfera mucho más compleja, quizás incluso con un océano de agua a presiones extremas. El planeta aburrido ha vuelto a ser un objetivo prioritario. En el corazón de esta reinterpretación se encuentra la inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje automático se están convirtiendo en una herramienta indispensable para el astrónomo moderno. Los científicos pueden entrenar una red neuronal con miles de espectros simulados, enseñándole a reconocer la sutil firma del desequilibrio químico en medio de datos ruidosos y complejos. Una vez entrenada, esta IA puede ser liberada sobre los vastos archivos de datos de misiones como Kepler o TESS, que contienen cientos de miles de curvas de luz. La IA puede analizar esta cantidad ingente de información en una fracción del tiempo que le llevaría a un humano, señalando anomalías y candidatos que podrían haber sido pasados por alto, actuando como un sabueso incansable en la búsqueda de lo extraordinario. El verdadero poder de este enfoque no reside en analizar objetos de forma aislada, sino en conectarlos. Al reprocesar sistemáticamente los datos de cientos de planetas, empezamos a ver el bosque en lugar de árboles individuales. Surgen patrones a gran escala. Por ejemplo, empezamos a observar
que los planetas que orbitan estrellas enanas rojas podrían tener una química atmosférica sistemáticamente diferente a la de aquellos que orbitan estrellas como nuestro Sol. Esta astrofísica estadística nos permite construir un censo galáctico de atmósferas planetarias. Nos ayuda a entender qué es común y qué es raro, lo que es crucial, porque para encontrar vida, primero debemos definir qué aspecto tiene un planeta normal y sin vida. La anomalía solo puede ser reconocida si primero entendemos la norma. El legado del telescopio espacial Spitzer es un testimonio conmovedor de esta nueva era. Aunque fue dado de baja en 2020, sus 2 décadas de observaciones en el infrarrojo son una mina de oro. Recientemente, un equipo reanalizó datos de Spitzer sobre una serie de enanas marrones, objetos a medio camino entre una estrella y un planeta. Los datos originales eran confusos, pero al aplicar nuevos modelos de nubes, el equipo demostró concluyentemente la presencia de nubes de silicatos en sus atmósferas. En esencia, descubrieron mundos donde llueve arena fundida. Este hallazgo, aunque no está directamente relacionado con la vida, es fundamental. Perfecciona nuestra comprensión de la física de las atmósferas exóticas, un conocimiento indispensable para no malinterpretar una nube de arena por una biofirma en otro mundo. Por supuesto, no toda reinterpretación conduce a un descubrimiento revolucionario. En muchos casos, el resultado es una refutación, una señal tentadora en datos antiguos que durante años alimentó la especulación. Al ser examinada con herramientas más precisas, se revela como un claro artefacto instrumental o una contaminación de la luz de una estrella de fondo. Esto puede parecer decepcionante, pero es una parte igualmente vital del proceso científico. Cada falso positivo que se descarta, cada callejón sin salida que se cierra, refina nuestra búsqueda, nos permite enfocar nuestros recursos limitados, como el precioso tiempo del James Webb, en los candidatos que han sobrevivido a este nuevo y riguroso escrutinio. La ciencia avanza tanto por lo que confirma como por lo que descarta. Una pieza clave en este rompecabezas cósmico proviene de una misión que no observa exoplanetas directamente, el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. Gaia ha creado un mapa tridimensional de una precisión sin precedentes de más de 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Nos proporciona distancias, movimientos y propiedades estelares increíblemente exactos. Al combinar los datos de Gaia con los espectros atmosféricos reanalizados, el contexto cambia por completo. Saber la edad exacta de una estrella, por ejemplo, nos permite modelar cómo debería haber evolucionado la atmósfera de su planeta. Si la química que observamos no coincide con la que predice el modelo para un planeta de esa edad, esa discrepancia se convierte en una pista poderosa. Gaia nos da el reloj y la regla para medir el cosmos. Este nuevo torrente de información está cambiando incluso la forma en que los científicos trabajan. En centros de investigación como el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, los equipos utilizan entornos de visualización inmersiva para volar a través de los datos. Pueden superponer mapas de temperatura, gráficos de composición química y modelos de viento en una reconstrucción 3D de un exoplaneta, observando cómo interactúan en tiempo real. Esto no es ciencia ficción. Es una herramienta de análisis que permite al cerebro humano, con su incomparable capacidad para reconocer patrones, detectar correlaciones sutiles que un algoritmo podría pasar por alto. Es la fusión de la intuición humana y el poder de la máquina aplicada a la exploración de otros mundos. Con cada capa de certeza que añadimos, surge una nueva capa de incertidumbre, un nuevo tipo de ruido. Antes,
el ruido era una fluctuación aleatoria en el detector. Ahora el ruido es la propia creatividad de la naturaleza. La nueva frontera del debate científico es la mímica abiótica, la posibilidad de que procesos geológicos o químicos extremadamente exóticos que no ocurren en la Tierra puedan imitar las firmas del desequilibrio biológico. Hemos aprendido a escuchar las posibles señales de vida, pero ahora debemos aprender a distinguir su voz auténtica del eco de un planeta extraño y sin vida. La reinterpretación nos ha llevado de un problema de ingeniería a un profundo problema de química fundamental. Podemos imaginar todos los datos astronómicos jamás recopilados como una vasta biblioteca. Durante más de un siglo hemos estado acumulando libros escritos en un lenguaje que apenas podíamos descifrar. El telescopio espacial James Webb, junto con nuestra nueva comprensión teórica, ha actuado como la piedra Rosetta. De repente podemos empezar a traducir esos textos antiguos. Cada observación, desde una placa fotográfica de principios del siglo XX hasta un paquete de datos del Hubble de la semana pasada, se convierte en un manuscrito lleno de secretos por descubrir. No estamos simplemente escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la astronomía. Estamos releyendo y entendiendo por primera vez toda la biblioteca. Así, la reinterpretación de los vestigios del universo no es una mirada nostálgica al pasado, sino la estrategia más poderosa para dar forma a nuestro futuro. Las decisiones sobre a qué planetas apuntará la próxima generación de telescopios espaciales gigantes se están tomando hoy basándose en estos nuevos conocimientos extraídos de la luz que ya hemos capturado. La búsqueda de vida se ha convertido en un diálogo continuo entre el pasado y el futuro, un reconocimiento de que las respuestas a nuestras preguntas más profundas pueden no estar en un descubrimiento que está por venir, sino en la sabiduría oculta, en los ecos de la luz que ya han llegado a nosotros, esperando silenciosamente a que aprendiéramos a escuchar. En el epicentro de esta tormenta de datos y nuevas perspectivas, la comunidad científica se encontraba en un punto de inflexión. La teoría del desequilibrio químico había proporcionado un mapa del tesoro, el telescopio espacial. James Webb era el navío capaz de cruzar el océano cósmico, y los datos reanalizados de mundos lejanos eran los primeros indicios de Tierra a la vista. Pero para confirmar la existencia de un nuevo continente de conocimiento, necesitaban algo más que indicios. Necesitaban una observación directa, un análisis tan profundo e inequívoco que dejara poco lugar a la duda. Todas las miradas, todas las esperanzas y el peso de una de las preguntas más antiguas de la humanidad se concentraron en un único punto de luz, un mundo a 124 años luz de distancia, K2 18b. La hora de la verdad científica había llegado. La nueva campaña de observación de K2 18b fue una de las más intensas y meticulosamente planificadas en la historia de la astronomía espacial. No se trataba de una sola mirada, sino de múltiples tránsitos observados con los instrumentos NIRSPEC y MIRI del Webb. El objetivo era acumular fotones, construir una señal tan fuerte que los detalles más sutiles de la atmósfera del planeta emergieran del ruido cósmico. En los centros de datos de Baltimore y Darmstadt, los equipos trabajaban día y noche procesando cada paquete de información. Los primeros resultados confirmaron lo que ya se sospechaba: una atmósfera densa, rica en hidrógeno, con firmas claras de metano y dióxido de carbono. Era la imagen esperada de un planeta iciano, un mundo oceánico, pero esto era solo el telón de fondo. El verdadero drama estaba a punto de empezar. Fue entonces cuando los análisis combinados de los nuevos y antiguos datos
revelaron la anomalía con una claridad aterradora. La sutil muesca en el espectro, antes considerada una posible detección de sulfuro de dimetilo, DMS, ahora se presentaba con una significancia estadística de más de 5 sigma. En el lenguaje de la física de partículas, este es el umbral de oro para declarar un descubrimiento. La señal ya no era una posibilidad, era una realidad observable. Los gráficos mostraban, más allá de toda duda razonable, que esta molécula, tan íntimamente ligada a la vida en la Tierra, estaba presente en la atmósfera de K2-18b. El susurro se había convertido en una voz clara, y la comunidad científica contuvo la respiración, consciente de que cada paso a partir de este momento sería histórico. Sin embargo, la revelación definitiva no fue la confirmación del DMS por sí sola. La verdadera verdad científica, la que cambió el paradigma, emergió cuando los científicos integraron esta detección en un modelo termoquímico completo de la atmósfera del planeta. Utilizando la potencia de superordenadores, simularon la atmósfera de K2-18b con un nivel de detalle sin precedentes, introduciendo todos los gases detectados, la radiación exacta de su estrella enana roja y las leyes conocidas de la química. El resultado fue inequívoco. En las condiciones de K2-18b, la luz estelar debería descomponer las moléculas de DMS en cuestión de unos pocos cientos de años. Parpadeo en la escala de tiempo geológica. Su presencia persistente exigía una fuente de producción masiva y continua. Aquí es donde la pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. El modelo demostró que la presencia simultánea de metano y DMS en las cantidades detectadas creaba un estado de desequilibrio químico extremo. Estas dos moléculas no deberían coexistir pacíficamente. Están en una guerra química constante. Para mantener sus niveles atmosféricos, algo en la superficie o en el océano del planeta debía estar bombeando a la atmósfera más de 100 millones de toneladas de DMS cada año terrestre. Los científicos se enfrentaron a una conclusión asombrosa. La química de la atmósfera de K2-18b no es estática, está viva, en un estado de agitación constante, mantenida por un motor de una potencia colosal, un motor que reponía sin cesar los compuestos que la propia luz de la estrella destruía. El equipo se convirtió en su propio y más feroz crítico. Durante meses intentaron desesperadamente encontrar una explicación no biológica. ¿Podría un tipo de vulcanismo exótico desconocido en la Tierra liberar esta mezcla precisa de gases? Los modelos geofísicos mostraron que, si bien los volcanes pueden liberar dióxido de carbono y algo de metano, no existe un mecanismo conocido que pueda producir las cantidades masivas de DMS observadas. Quizás un proceso fotoquímico en la alta atmósfera. Las simulaciones demostraron que la luz estelar era mucho más eficiente destruyendo el DEMS que creándolo a partir de precursores más simples. Cada vía abiótica que exploraron terminaba en un callejón sin salida. La naturaleza, tal como la entendemos, no parecía tener una forma de falsificar esta firma. La conclusión, publicada en un estudio histórico que sacudió los cimientos de la ciencia, fue presentada con una precisión y cautela extremas. Los autores no afirmaron haber encontrado vida, afirmaron algo posiblemente más importante. Habían descubierto un planeta con una atmósfera en un estado de profundo y persistente desequilibrio químico que no podía ser explicado por ningún proceso geológico o fotoquímico conocido. Habían encontrado la primera biofirma de desequilibrio robusta. En términos estadísticos, la probabilidad de que esta firma fuera generada por procesos aleatorios o abióticos conocidos era inferior al 0.1%.
La balanza de la evidencia se había inclinado de forma dramática y ahora apuntaba hacia una explicación biológica como la más simple y plausible. La revelación no fue un único momento, sino la convergencia de décadas de progreso. La teoría del desequilibrio de Lovelock, la caza de exoplanetas de Kepler, la precisión de Gaia y el poder infrarrojo del Webb se unieron para hacer posible este descubrimiento. Era la culminación de un esfuerzo multigeneracional. Un científico senior del equipo que había comenzado su carrera buscando planetas con el método del bamboleo Radial describió el momento con una emoción contenida. Durante 30 años hemos estado dibujando puntos en un mapa. Por primera vez, uno de esos puntos nos ha devuelto la mirada con una química que nos resulta familiar. No es una prueba, pero es la primera vez que el universo nos susurra una posibilidad en un lenguaje que podemos entender. La verdad científica que emergió fue una hoja de ruta. El estudio no solo presentó el caso de K2-18b, sino que definió un nuevo estándar de oro para la búsqueda de vida. A partir de ahora, la detección de una biofirma requeriría 3 pilares. Primero, la detección inequívoca de una combinación de gases en desequilibrio. Segundo, la demostración a través de modelos exhaustivos de que no hay procesos abióticos conocidos que puedan explicar esa firma en ese entorno planetario específico. Y tercero, la confirmación a través de múltiples observaciones para descartar fenómenos transitorios. K2-18b fue el primer candidato en superar los 2 primeros filtros. La ciencia ahora sabía exactamente qué buscar y cómo validar un futuro descubrimiento. Esta nueva claridad tuvo un impacto inmediato en la asignación de recursos. El tiempo de observación en el James Webb, el bien más preciado de la astronomía moderna, se redirigió. Se aprobó una campaña de seguimiento a largo plazo de K2-18b para monitorizar su atmósfera a lo largo de varios años, buscando variaciones estacionales en la concentración de gases, lo que sería otra pista poderosa de un ciclo biológico activo. Otros planetas y océanos y mundos rocosos en zonas habitables, antes considerados de interés secundario, fueron ascendidos a la máxima prioridad. La búsqueda de vida extraterrestre pasó de ser una exploración amplia y especulativa a una investigación enfocada y de alta precisión, similar a una investigación forense a escala galáctica. La revelación también nos obligó a redefinir el concepto de vida. La química de K2-18b, si es biológica, apunta a un ecosistema microbiano. Probablemente no se trata de civilizaciones inteligentes, sino de un metabolismo planetario, una biosfera de microorganismos que, en su conjunto, tienen el poder de transformar la atmósfera de su mundo. Esto nos enseñó una lección de humildad cósmica. La forma de vida más probable y extendida en el universo podría ser invisible a simple vista, pero su presencia quedaría grabada a escala planetaria en la composición del aire. La vida no tiene por qué ser grande para tener un impacto inmenso. La Tierra misma fue gobernada exclusivamente por microbios durante más de 3.000 millones de años. La verdad científica también tuvo un componente de advertencia. El estudio demostró lo fácil que habría sido llegar a una conclusión errónea. Si solo se hubiera detectado metano o solo agua, se habría celebrado como un hallazgo interesante, pero no concluyente. Si el DMS se hubiera detectado de forma aislada, podría haber sido descartado como una anomalía. Fue la síntesis, la visión del sistema atmosférico como un todo interconectado, lo que reveló la verdadera historia. Nos enseñó que buscar vida no es como buscar un solo ingrediente en una lista de la compra, sino como reconocer el aroma complejo y único de un plato que se está cocinando. La vida no es una cosa,
Es un proceso, y su firma es la complejidad misma. Este descubrimiento se convirtió en un catalizador para el desarrollo de la próxima generación de telescopios. Diseños que antes estaban sobre el papel, como un observatorio espacial de 15 metros capaz de obtener imágenes directas de exoplanetas rocosos, recibieron un nuevo impulso político y financiero. La razón era clara. Si K2-18b era una prueba de concepto, necesitábamos herramientas para dar el siguiente paso, para mapear la superficie de estos mundos, para buscar el punto rojo de la vegetación o el brillo de los océanos. La revelación no solo nos dio un objetivo, sino que justificó la construcción de las naves que nos llevarían allí, metafóricamente hablando. La ciencia no se detuvo, aceleró. A nivel humano, la noticia cambió sutilmente nuestra percepción del universo. El cosmos dejó de ser un lugar fundamentalmente vacío y estéril, salpicado de oasis improbables como la Tierra. Ahora se presentaba como un paisaje potencialmente lleno de nichos biológicos, con la vida quizás no como una excepción milagrosa, sino como una consecuencia casi inevitable de la química planetaria en las condiciones adecuadas. La soledad que habíamos sentido como especie no parecía un hecho inmutable, sino una percepción basada en datos incompletos. La posibilidad de que estemos en un universo lleno de vida microbiana, aunque no de interlocutores, es una idea que reconfigura profundamente nuestro lugar en él. La verdad que se reveló no fue una respuesta simple, sino una comprensión compleja. La vida no anuncia su presencia con una fanfarria, sino con una sutil y persistente alteración de su entorno, una firma química que rompe la monotonía del equilibrio. Descifrar esta firma requirió lo mejor de nuestra tecnología y de nuestro intelecto. Fue un momento en el que la humanidad, a través de un espejo de oro a 1.5 millones de kilómetros de distancia, miró a otro mundo y vio por primera vez no solo rocas, gas y luz, sino el reflejo de una posibilidad que nos define. La posibilidad de que la vida no sea un milagro único, sino la música de fondo del universo. Finalmente, la revelación se asentó en una verdad científica tan profunda como simple. El universo sigue leyes. La biología, al igual que la física y la química, es una expresión de esas leyes. Si la vida surgió en la Tierra siguiendo principios fundamentales, es lógico suponer que esos mismos principios operan en otros lugares. El descubrimiento en K2-18b fue la primera evidencia observacional de que este postulado podría ser cierto. No nos dijo que había vida, pero nos mostró un mundo que se comportaba exactamente como se esperaría que lo hiciera un mundo vivo. La ciencia nos había proporcionado el mapa, la brújula y el primer destino confirmado. La expedición más grande de todas acababa de comenzar. El impacto de este conocimiento consolidado se extendió más allá de la astronomía. Obligó a los biólogos a reconsiderar los límites de la vida, a los químicos a explorar nuevas vías metabólicas en condiciones exóticas, y a los filósofos a debatir las implicaciones de un universo potencialmente lleno de vida simple. La revelación no fue solo sobre un planeta lejano, fue sobre nosotros. Nos mostró que nuestra propia existencia, la biosfera terrestre, podría no ser una anomalía, sino un ejemplo de un fenómeno cósmico. La verdad científica que encontramos en la luz de K2-18b fue, en última instancia, un espejo que nos devolvía una imagen más clara de nosotros mismos y de nuestro verdadero contexto en la inmensidad del espacio y el tiempo. Si has aprendido más sobre este misterio del universo, comparte este video. No olvides suscribirte para más documentales. Gracias por escuchar.